empezando entonces esta segunda jornada del seminario Bertrand Russell en su cuarta edición, o sea, su cuarto año, que este año justamente tenemos como motivo esto que dice acá abajo, divulgación científica y apropiación ciudadana de la ciencia y la tecnología. Y en ese proceso, bueno, ayer en la noche, o sea, empleamos el horario de las clases, y ayer de noche hizo una exposición muy linda, muy interesante, Agustín Cortuzá, un compañero nuestro, y ahora tenemos el gusto de haber traído desde Buenos Aires, de Argentina, al amigo Martín Parcelis, para seguir precisamente con la segunda jornada de este seminario, con una temática bien interesante y que además está fuertemente vinculada a lo que estamos haciendo habitualmente en las clases, digo sobre todo para aquellos que son alumnos, y les agradezco desde ya, han asistido a esta charla. Martín va a hablar de desarrollo científico-tecnológico como título y la pregunta ¿para quién es todo esto? Así que obviamente eso luego lo va a explicar él y estoy seguro que lo va a hacer muy bien. Primero una pequeña nota biográfica curricular académica de Martín. Es ingeniero electrónico por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, doctor en Estudios Sociales de la Tecnología por la Universidad de Salamanca, máster en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología también por Salamanca, máster en Administración de Empresas por la Universidad Católica Argentina, Universidad Católica Argentina, y diplomado en Innovación Tecnológica por la Universidad de Oviedo en España. Es actualmente profesor titular de la Universidad Católica Argentina y editor académico de la revista Tecnología y Sociedad, que es una revista que sacan en esa universidad. Ha publicado muchos artículos, muchos libros, pero destaco dos que son muy recientes. Uno que se llama Tecnologías Entrañables, que se publicó el año pasado, y uno muy, muy reciente, que no sé si se publicó todavía o está ahora caliente todavía, que se llama Dar sentido a la técnica. Bueno, son sus últimas realizaciones. Así que no más, ya los dejo con él, y bueno, él les va a comentar sobre esto. Bueno, muchas gracias. Bueno, como siempre, un placer estar en la UDELAR. Gracias Pablo, gracias Jorge. Según tengo entendido, la mayoría de ustedes están estudiando comunicación. Bueno, yo empecé a estudiar comunicación después de estudiar ingeniería. No terminé comunicación periodística particularmente, pero sí terminé dando clases en las carreras de comunicación. Comunicación periodística, institucional e interactiva y digital. Y en general trato de hablar con mis estudiantes también de este tipo de cosas. Ante todo, un detalle. La comunicación de masas existe porque existen las tecnologías que las posibilitan, ¿no? Es decir, la cuestión antropológica de la comunicación es una cuestión, y la otra, que tiene que ver con la comunicación de masas, realmente siempre fueron como dos cosas que siempre estuvieron acompañándose. Incluso muchas de las teorías de la comunicación aparecen en función de ciertas tecnologías que aparecen en ese momento, con lo cual me parece que es interesante para las carreras de comunicación tener, aunque sea una mirada o algún tipo de estructura analítica para pensar cómo son las tecnologías, cómo fueron las tecnologías de la comunicación masiva a lo largo del tiempo y cómo son hoy, para poder entender cómo son los fenómenos de forma un poco más completa. Este no era el título de la charla, pero es el título del libro, y como estoy contento con el libro, puse este título. Pero tiene algo que ver, tiene mucho que ver con el título, y en algún momento vamos a llegar al título de la charla. Y básicamente vamos a llegar porque la pregunta de por qué tendríamos que dar sentido a la técnica tiene que ver con dos o tres cuestiones básicas. Una, la técnica no tiene que ver con cosas snob, con cuestiones estrictamente de lujo, ni con cuestiones de consumo masivo o de celulares o cosas lindas y bonitas y nada más. También tiene que ver con nuestra posibilidad de supervivencia. O sea, hoy podemos sobrevivir porque tenemos tecnologías que posibilitan que estemos vivos. Y eso es relativamente fácil darse cuenta de eso porque, primero, generación millennial, especialmente, más que yo, pero
más o menos estamos todos en lo mismo. Por lo general no sabemos dónde estamos, o sea, confiamos en un GPS que nos dice permanentemente dónde tenemos que estar. Me asombra ver mucha gente que, por ejemplo, ni siquiera sabe dónde está el norte o el sur. Esto por lo menos es bastante típico. En algún momento dejamos de saber producir nuestro propio alimento, o sea, no sabemos cómo producirlo, ni siquiera tenemos a alguien cerca que lo produce. ¿No? Desde hace muchísimos años hay un otro que está generando todos los alimentos que nosotros consumimos, con lo cual, fíjense que estamos hablando de cuestiones básicas de supervivencia. En alguna época de la humanidad aprendimos a cuidarnos de qué beber, qué no beber, qué comer y qué no comer. Teníamos algún conocimiento social compartido, gracias al cual, de alguna manera, sabíamos que había un agua que no nos infectaba y había otra que sí. Bueno, tampoco sabemos, ¿no? Hoy es muy fácil. Abrimos la canilla, tenemos agua potable, básico para la vida, y no nos preocupamos mucho de ello. Con lo cual, creo que con esto ya tenemos bastante claro que las tecnologías no tienen que ver estrictamente con una cuestión de celulares, cositas, sino también con nuestra propia supervivencia. Ahora, para dar sentido a la técnica habría que comprenderla, y para comprenderla hay un montón de gente que hizo un montón de trabajo, básicamente desde el pensamiento. Digo pensamiento y no digo filosofía de la tecnología o cosas por el estilo, porque en general el pensamiento sobre la técnica viene desde muchísimas ramas, desde la antropología, desde la sociología, etcétera. Pero digo, bueno, la técnica en el pensamiento. Y entonces si ustedes googlean un poco sobre el pensamiento de la técnica, y bueno, nos vamos a encontrar con nombres. Van a empezar a aparecer. Unos, otros, empiezan, y aparecen, y aparecen, y aparecen, y aparecen, y aparecen. Resulta que la mayoría de estos nombres, más allá de Sócrates, que ya es bastante viejo, la mayoría explotan en los últimos, el último medio siglo, digamos. Viene como acentuándose, 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 y el último medio siglo empiezan a aparecer estos mismos, pero multiplicados por 10.000, por 100.000, y aparecen, y aparecen, y aparecen, y aparecen, y aparecen. Aparecen fulanos como yo, y como muchos otros que estamos tratando de entender un poquitito más esta cuestión de la técnica. Lo que yo voy a tratar de hacer hoy es tomar algunos de estos, no para que ustedes tomen nota de los nombres, pero sí tomar algunos fulanos y algunos menganos y tratar de sintetizarlos en una idea más o menos coherente que nos ayudaría a tener algún elemento analítico para pensar la tecnología. Y a mí siempre me gusta empezar por los artefactos, al contrario de otros fulanos que estaban por ahí. ¿Por qué me gusta empezar por los artefactos? Básicamente porque me interesa el problema del cambio en nuestro modo de vida. Y cuando nosotros pensamos el cambio en nuestro modo de vida, lo tenemos que pensar en función de las cosas que nos rodean. Nuestra experiencia, nuestras habilidades, nuestra forma de ver el mundo, nuestro discurso sobre las cosas cambia en función de lo que tenemos y de lo que tenemos a mano, aquello con lo que nos relacionamos. Entonces los artefactos son importantes. Paréntesis, también hay una filosofía de los artefactos, que es muy interesante. ¿Y cuáles son los artefactos? Bueno, los artefactos son un montón de cosas. En realidad, cuando uno dice artefacto, uno imagina siempre alguna cosa material que anda por ahí dando vueltas, pero en realidad podemos extender la idea de artefacto a una idea mucho más general, ¿no? Es decir, el resultado de algún desarrollo tecnológico. Y como resultado de un desarrollo tecnológico, uno puede pensar, por ejemplo, en infraestructuras, puede pensar en un auto, en un celular, que sería como lo más obvio, pero también podemos pensar en, no sé, las redes eléctricas, podemos pensar los alimentos, ¿no? Que también son, en definitiva, un producto de un desarrollo tecnológico. Hoy la mayoría de los alimentos, como saben, están industrializados y provienen de algún tipo de desarrollo tecnológico también. Pero también podemos pensar a las mascotas, ¿no? Es decir, la mayoría de las mascotas tienen comportamientos que están asociados a cosas que queremos nosotros, ¿no? En general los animales silvestres tienen comportamientos bastante distintos a los de las mascotas. Con lo cual podemos pensar la cuestión artefactual hasta donde querramos, en cosas que están vivas y en cosas que no están vivas, en cosas que tienen que ver con la mecánica, en cosas que tienen que ver con la electrónica, en cosas que tienen que ver con los genes. Una primera observación
tiene que ver con que cada uno de esos artefactos proviene de algún lugar. O sea, alguien hace esos artefactos. Alguien hace esos artefactos significa que hay un agente intencional, es decir, con intenciones, con propósitos, con motivaciones, que hace que ese artefacto exista. Y esto que parece muy obvio, a veces no es tan obvio, ¿no? Porque nos comportamos como si no existiera toda esa parte. Y lo interesante es que la sola existencia del artefacto hace que ese agente intencional que hace las cosas, de alguna manera, conecta a través del artefacto con nosotros, agentes intencionales, que usamos las cosas. Con lo cual aparece una primera cuestión, que es que cada uno de los artefactos que nos rodean, en el fondo, es una relación entre agentes intencionales, ¿no? De un mismo y de un otro. Y entonces inmediatamente lo que aparece como cosa primaria es un problema ético. Hay un mismo y hay un otro que están relacionados a través de algo, de algún modo. ¿Quiénes son? Bueno, cuando uno piensa, ¿quiénes son los que hacen las cosas? Bueno, qué sé yo, los ingenieros, los técnicos, que andan dando vueltas por las industrias, los que saben, ¿no? Y de otro lado, ¿quiénes estamos? Bueno, nosotros, típica caracterización de, por ejemplo, consumidores. Pero también podemos decir que hay solucionistas, curiosos, después vamos a ir un poco más con ese tipo de perfiles. Con lo cual puedo definir que el artefacto es o todo artefacto, en general, es una instancia de relación entre un contexto de diseño y un contexto de uso que está habitado por agentes intencionales. Todos los artefactos tienen una dimensión técnico-instrumental, que es la más obvia, es aquella de la que solemos hablar mucho, ¿no? Hablamos de megapíxeles, hablamos de gigabytes, hablamos en términos técnicos de las cosas. Bueno, todo eso pertenece a esta dimensión, ¿no? Todas esas cosas que son las duras. Pero también podemos decir que cada uno de los artefactos involucra una dimensión antropológico-cultural. ¿Qué tiene que ver con qué? Bueno, tiene que ver con, por ejemplo, las razones por las cuales hacemos esas cosas. ¿Por qué razón haríamos una cámara con más megapíxeles? Bueno, eso por lo general no son razones técnicas por las cuales tomamos esa decisión. ¿O cuáles son las razones por las cuales elegimos un diseño y no otro? Bueno, a veces hay razones técnicas, pero muchas veces las razones por las cuales un diseño es exitoso o más o menos exitoso no tiene que ver con razones técnicas. Por lo tanto, sería más o menos obvio o razonable pensar que hay una dimensión antropológico-cultural. Ahora vamos a pensar un poco cuál es el contenido de estas dimensiones. Dentro de la dimensión técnica, bueno, esto lo saben muy bien los ingenieros o los que estudian carreras técnicas. Hay una función técnica, esa función técnica son esas fórmulas raras con las que trabajan los ingenieros, que de alguna manera describen qué es lo que hace un artefacto, y eso está puesto en un lenguaje duro, técnico, normalmente objetivable, medible. Y esa función siempre está relacionada con algo que los arquitectos mencionan permanentemente, ¿no? La relación forma-función. O sea, cuando los arquitectos o los ingenieros o cualquier técnico hace algo, da forma a algo para que cumpla con esa función técnica. Bueno, esa forma normalmente uno la ve expresada en estructuras, mecanismos, palanquitas que se mueven, circuitos, cosas por el estilo. Y todo eso, que por lo general a nosotros nos resulta bastante extraño, está conectado con mecanismos de operación, que hacen que nosotros podamos finalmente utilizar las cosas. Eso es más o menos una buena síntesis del contenido, o de buena parte del contenido de esa dimensión técnica. Pero también hay un contenido interesante en la dimensión cultural, es decir, la organización, la planificación, el modo de diseñar o producir todo eso, no es algo que está en la dimensión técnica, es algo que está decidido por ese agente intencional, en términos más bien sociales o microsociales, y aparecen los intereses, los propósitos, las finalidades, los deseos, las ganas, lo que sea que ustedes quieran poner dentro de esa lista. Y uno de los temas que es muy interesante en general en la filosofía de la tecnología es de qué manera todo eso
que no es técnico se hace coherente con eso que sí es técnico. Entonces, para cada uno de los artefactos en particular que nos rodean, hay algún tipo de coherencia entre esas finalidades, propósitos, motivaciones, intereses, deseos y la forma técnica que van tomando esos artefactos. Esto aparece en un montón de lugares. Tal vez en uno de los más claros es, por ejemplo, Finberg con su código técnico, o dentro de las tecnologías entrañables también aparece algo por el estilo. Pero la cuestión es que lo que hay que entender es que para cada artefacto particular esto se hace coherente. Pero también se hace coherente para el usuario. Y acá es donde empiezan a aparecer algunas cuestiones de esta relación, de esta primera relación que me interesan. La mayoría de los mecanismos de operación, a medida que avanza la informática, van pudiéndose acoplar a interfaces informáticas. Esas interfaces informáticas, a medida que aumenta la capacidad de procesamiento, son más capaces de representar lenguaje natural y por lo tanto metáforas simbólicas o por lo menos de alto contenido simbólico. Las interfaces son un campo fabuloso para la investigación en comunicación, no solo por su conexión técnica, sino también por lo que implica ese contenido simbólico y sobre todo por el modo en el que creamos modelos mentales para poder operarlas. Y en realidad, del otro lado, de nuestro lado, del lado de los agentes intencionales que usamos las cosas, también tenemos propósitos, también tenemos finalidades, también tenemos deseos, también tenemos motivaciones y también construimos modelos mentales sobre esas interfaces porque de otro modo no las podríamos operar. Un modelo mental básicamente es una representación mental acerca de cómo funciona o cómo creemos que funcionan las cosas. Es débil, por lo general, es emborrador. Todos experimentamos esto de que cuando aprendemos a hacer algo de una manera más rápida o más cómoda, inmediatamente nos olvidamos cómo lo hacíamos antes, ¿no? Bueno, esos son nuestros modelos mentales. Entonces, toda representación simbólica de esas interfaces contribuye a que nosotros conformemos nuestros modelos mentales. Esos modelos mentales son en principio subjetivos. En principio depende pura y exclusivamente de nosotros y de nuestra relación con ese artefacto. Luego hay otros mecanismos. Hay mecanismos de objetivación que tienen que ver con compartir intersubjetivamente, entre nosotros ciertos contenidos de esos modelos mentales y de alguna manera en ambientes o en grupos sociales vamos empezando a tener interpretaciones similares acerca de lo mismo. Eso puede estabilizarse. Una vez que se estabiliza, normalmente empieza a formar parte de algo que es un poquito más permanente o que cambia menos, ¿no? Como pueden ser las representaciones sociales o los imaginarios. Ejemplos, muchísimos, pero uno simple. Si yo te digo, mira el escritorio, en general hoy tendemos más a mirar una pantalla que a mirar una mesa, ¿no? Bueno, ¿por qué? Bueno, porque ese contenido simbólico ya está dentro de nuestro imaginario, compartido socialmente, ¿no? Decimos computadora y escritorio y miramos, y escritorio está en la pantalla, no es un cacho de madera. Eso es parte del contenido de nuestro modelo mental compartido. Ahora, hasta acá, bueno, nada, son todas cuestiones más o menos particulares que tienen que ver con cada uno de los artefactos que nos rodean. Una buena forma de empezar a entender qué tipos de problemas tenemos en la relación entre aquel agente intencional usuario y este agente intencional, que es el que diseña, produce, hace las tecnologías, es primero una desvinculación entre estos dos contextos desde el punto de vista técnico. ¿A quién le puede molestar esa desvinculación? Bueno, en general al primero que le molesta es a los propios técnicos. Los propios técnicos que están de aquel lado, cuando quieren explorar lo que hay de este lado, los nerds serían, ¿no? Y no pueden, se ponen un poco nerviosos. Y entonces empieza a aparecer una especie de efecto que es como algo así, como que la técnica se escapa, se nos va,
¿no? Los artefactos son una cosa que no podemos terminar de entender y están, y se va, y se va, y se va, y se va, se va, se va. Y tiene que ver con esto, con no poder ni explorar ni intervenir en las tecnologías que usamos. Entonces uno puede decir, bueno, pero ¿y a mí eso no me interesa? Perdón. Bueno, a mí eso no me interesa. Está bien que no te interese. El tema es, ¿qué pasa a los que sí les interesa? ¿Por qué tendríamos que estar utilizando tecnologías que no podríamos explorar? Entonces ustedes van a decir, bueno, dale, unas zapatillas, no importa las zapatillas. Bueno, un equipo de estos, tal, bueno, no importa. Ahora, ¿qué pasa con la biotecnología? ¿Qué pasa con los fármacos? ¿Qué pasa con la edición genética? ¿Qué pasa con...? Ah, bueno, entonces hay tecnologías en las que tal vez no debamos asumir, sin más, que no puedan ser exploradas. ¿Cómo nosotros como usuarios no vamos a entender qué es lo que está pasando con la edición genética o en todo caso cuando la edición genética va a influir en nuestro propio cuerpo o nuestra propia vida o la de nuestros hijos, nietos y tataranietos? Y la otra pregunta es, si es algo que nosotros deseamos, o sea, ¿queremos que no sean explorables? ¿O es un objetivo de diseño en el cual no podemos intervenir? Hay otra desvinculación entre estos agentes intencionales que no pasa por el plano técnico, sino que pasa por la dimensión cultural. Y que tiene una primera cuestión que es obvia. Las razones por las cuales alguien hace tecnología casi nunca coincide con las razones por las cuales usamos esa tecnología. Y esto parece bastante obvio, pero otra vez, parece muy obvio, tal vez en la mayoría de los productos de consumo masivo. Pero cuando estamos hablando de otro tipo de tecnologías, nos damos cuenta que nuestros deseos, motivaciones y demás no están en el contexto de diseño, no aparecen en el contexto de diseño. Entonces, hay una divergencia entre usuarios y diseñadores desde el punto de vista de los propósitos, las motivaciones y demás. ¿Cómo se resuelve esa barrera? Bueno, históricamente tenemos básicamente dos maneras, ¿no? Es por el mercado o por la política. La mayoría, por eso hablo del consumo masivo, la mayoría de los productos que están en el mercado, los productos de consumo masivo, bueno, qué sé yo, uno podría decir, está bien, dentro de todo parece una forma de legitimación relativamente razonable. Pero salgamos de esos productos, vamos a las tecnologías globales, tecnologías de escala, tecnologías de estas que nos prometen que van a venir inexorablemente y que nos van a cambiar la vida. Realmente, frente a esas tecnologías, ¿vamos a seguir legitimándolas vía el mercado como si fuera una camiseta? ¿O deberían considerarse fuera del mercado? Y si deberían considerarse fuera del mercado, bueno, tenemos que pasar a un plano un poco más político. Político en el sentido no partidario, sino desde el punto de vista de cómo hacemos para, como los tanques ya no son demasiado legítimos, ¿no? Desde el punto de vista de política, en vez de tanques, tratemos de ir a consensos, ¿no? ¿Cómo hacemos para resolver esta divergencia de intereses entre quienes hacen tecnologías y quienes las vamos a utilizar y vamos a cambiar toda nuestra vida en función de esas tecnologías? La otra desvinculación es la desvinculación entre nuestras representaciones mentales sobre las tecnologías y que lo que las tecnologías realmente son. A mí a esto me gusta llamarlo, bueno, esto es una forma elegante, ¿no? Más o menos elegante. Hay una que es más bestia, que es el efecto flan. Hay un flan que se publicita con 0% de, no sé, azúcar, grasa o cosas por el estilo. ¿Alguien conoce la receta del flan? ¿No? Huevo, leche, azúcar. Digo, no puede ser 0% de nada nunca, ¿no? Es decir, una cosa es mi representación mental, mis ganas de experimentar el sabor a flan, que se divorcia de lo que realmente es, porque si eso fuera flan nunca sería 0% ni de grasa ni de azúcar, ¿no? Eso, cuando uno lo lleva como ejemplo simple a muchas otras tecnologías, pasa exactamente lo mismo. Por lo general,
tenemos el problema de que nuestros modelos mentales, nuestra interpretación sobre los artefactos se basan en las interfaces de las cosas, que tienen un contenido simbólico que no son las cosas, son metáforas. Y esto es muy interesante porque básicamente nuestro relato del mundo se basa en eso. Nuestro relato del mundo, nuestra experiencia, se basa en contar las interfaces y no contar lo que las cosas realmente son. Si ustedes desarman una computadora, dentro de la computadora no hay ni pintura, ni paletas de colores, ni pincelitos, ni lapicitos, ni escritorios, ni carpetas, ni archivos, ni nada por el estilo. No hay nada de eso. Entonces, ¿cómo contamos la informática? En general la contamos a través de interfaces. Ahora, eso es muy peligroso. No digo porque todos tengamos que ser expertos, vamos a hablar de eso. No tenemos que ser todos expertos, pero sí por lo menos entender cuáles son las condiciones materiales desde las cuales todo eso existe. Y nunca hablamos de eso. Esta desvinculación representacional tiene que ver con esto, tiene que ver con qué creemos que las tecnologías son y que eso no tiene mucho que ver con lo que realmente son. Entonces, hasta ahora tenemos tres desvinculaciones. Una desvinculación en la dimensión técnica, una desvinculación en la dimensión cultural y una desvinculación representacional acerca de nuestras creencias sobre eso. Y todo eso ocurre para cada uno de los cacharros que tenemos alrededor. Pero nunca hay un solo cacharro. O sea, cada uno de nosotros siempre convive con muchos, ¿no? Digo, desde el sistema de semáforos, el colectivo, todo, la luz, la red de distribución de luz. Hay un montón. Y la realidad es que ninguno de ellos es independiente de los otros. ¿En qué términos? En términos de que si yo inauguro el análisis de la historia de esos artefactos, de dónde provienen, de qué decisiones fueron tomadas para que ese artefacto sea como es y no de otra manera, en realidad siempre encuentro que ese artefacto en el tiempo y en el espacio está relacionado con todos los demás, de alguna manera. Por lo tanto, esto empieza a parecer mucho más a una especie de red, empieza a parecer a una especie de embrollo que es muy difícil de analizar, aunque hay formas de analizarlo, pero sí podemos decir dos o tres cosas. Si realmente todo esto que nos rodea, si quieren poéticamente, entre comillas, la artificialidad, todo esto que nos rodea, todo eso que es artificial, de alguna manera está interconectada una cosa con la otra, en algún momento vamos a llegar a cosas que podemos considerar como bienes comunes, como commons. Y otra vez, tenemos bienes comunes que están asociados a esa dimensión técnica, bienes comunes que están asociados a la naturaleza, como puede ser el agua, como podríamos considerar el petróleo, como podríamos considerar el aire, y bienes comunes que están construidos culturalmente. ¿Qué ejemplos tenemos de eso? Bueno, tenemos un montón. Hay una palabra que yo tengo prohibida por Pablo acá, que es paradigma, no la puedo usar. Creo que usted también. Pero, digo, hablábamos de una dimensión técnica y una dimensión cultural particular para cada uno de los artefactos. Pero si nosotros conectamos cada artefacto con algo que cambia menos, no digo que no cambia menos o cambia mucho más lentamente y que incluye luego un montón de artefactos en un momento de la historia, en una sociedad dada, vamos a encontrar que hay algo que es como una especie de sustrato cultural que da base a eso. Por ejemplo, el estado del conocimiento en un momento determinado, eso no, determinados lenguajes que se utilizan, y aparecen las representaciones sociales o los imaginarios. Es decir, eso cambia mucho más lentamente de lo que cambia todo el contenido cultural para cada uno de los artefactos. Y lo mismo ocurre con el sustrato técnico, es decir, que podemos llamar entorno. Se diseña para que funcione un entorno que me da recursos, que me provee materiales y sobre todo que genera regularidades o que tiene regularidades. ¿Qué son las regularidades? Lo resumo así, las regularidades, la gravedad. ¿Y el conocimiento? La ley de gravedad. ¿No? La gravedad no es la ley de gravedad. La gravedad es lo que realmente me pasa cuando estoy aprendiendo a caminar y me voy de trompa al piso.
¿no? Eso es la gravedad en serio. No sé, después la podemos describir como quieras. Bueno, la descripción de la gravedad está ahí arriba, es parte de nuestro conocimiento. ¿Sí? Pero una tiene que ver con nuestra dimensión cultural y otra tiene que ver con lo que ocurre materialmente. Realismo, antirrealismo, discusión que no me voy a meter, no me interesa ahora. Pero son cosas que cambian menos, ¿sí? Son cosas que cambian o no cambian o cambian lentamente. Y en cada una de esos sustratos vamos a encontrar bienes comunes. Por ejemplo, bienes comunes, el lenguaje. ¿Por qué es un bien común? Es un bien común porque se diferencia de los bienes privados y de los bienes públicos, ¿no? Un actor privado no puede apropiarse de un lenguaje, un gobierno tampoco, ¿no? Es algo comunitario, es algo que se gestiona en forma comunitaria, que crece en forma comunitaria. Lo mismo pasa con el conocimiento es considerado un bien común, no un bien público. Después podemos discutir cómo son las políticas y por qué las universidades públicas o la investigación pública, bueno, no importa, pero es una cuestión de la política. Pero el conocimiento en sí mismo, el resultado de ese conocimiento, es un bien común, siempre fue considerado así. Los valores, tampoco, los valores no pueden ser apropiados por un gobierno, no pueden ser apropiados por un Estado, no pueden ser apropiados por un privado. Es decir, hay una serie de cosas que son de una tercera categoría que no tiene que ver ni con lo privado ni con lo público. Si yo pongo eso que es particular para cada artefacto con respecto a aquello que está en esos sustratos, tanto cultural como técnico, me empiezo a dar cuenta que aparece otro problema. También tenemos quebradas las posibilidades de decidir sobre los bienes comunes. Y esto es un problema, porque en realidad justamente los bienes comunes o comunitarios o procomún, hay muchas formas de nombrarlos, o los commons, no son de propiedad de nadie y son gestionados por las comunidades. Ahora, si nosotros tampoco tenemos posibilidad de gestionar esos bienes comunes, también tenemos otro tipo de desvinculación. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, por ejemplo, el problema del agua embotellada es algo que no podemos decidir. Nunca pudimos decidir. Y que sin embargo no tiene ningún sentido, ¿no? Como negocio, quiero decir. No sabemos o nunca pudimos opinar acerca de cuál puede ser el impacto en un bien común como de un lenguaje aborigen, la implementación de, no sé, un plan de educación de alfabetización informática en español. ¿No? O sea, estamos yendo contra un bien común. Hay muchas cosas, son bienes comunes que por lo general no podemos gestionar. Por lo tanto, ahí aparece una cuarta desvinculación. Y entonces ahí aparece otro pedido. Digo, bueno, si no los podemos gestionar, gestionémoslo. Pero gestionémoslo en función de ¿qué? En función de legitimarlos. O sea, cómo se construyen y cómo se gestionan los bienes comunes culturales. Primera cuestión. Y los otros, los dados, ahí dice, según la escuela ecológica que prefieran, es tal cual. O sea, no importa cuál sea la escuela ecológica, por lo general, siempre aparece el problema del cuidado, ¿no? Así como hay que legitimar los culturales, hay que cuidar a aquellos que están dados. No quiero decir naturales, porque también es otro problema filosófico. Y entonces, bueno, en función de una especie de diagnóstico en el que estamos desvinculados técnicamente, culturalmente, representacionalmente y en la gestión de bienes comunes culturales y naturales, o dados, ¿en qué consiste dar sentido a la técnica? Bueno, uno de los aspectos importantes de dar sentido a la técnica tiene que ver con el para quién. Y una de las cosas que a mí siempre me interesó fue esta especie de idea estadística del consumidor, ¿no? Es decir, del otro lado lo único que hay son consumidores. Y yo no sé si es un trauma que traigo de chiquito o algo por el estilo, pero la verdad es que yo nunca vi solamente consumidores. Sí, son la mayoría estadística, pero no hay solo consumidores. Y eso tiene que ver básicamente, podemos resumirlo por lo menos, con tres actitudes frente
a las cosas, a los artefactos. Uno es la del consumidor, la que usamos todos en la mayoría de nuestra vida, que tiene que ver con, bueno, usamos esto como un instrumento de operación o como un bien de consumo y punto, ya está, tenemos el perfil consumidor y ya está. Pero también a veces se nos ocurren hacer ciertas cosas. Es más, hay gente que hace de su vida profesional solucionar cosas a partir de cosas que ya están hechas. De hecho, hoy la ingeniería muchas veces tiene mucho más que ver con resolver problemas con algo que ya está hecho, no con hacerlo, ¿no? Entonces aparece como un perfil solucionista, ¿no? Es decir, no me voy a preguntar demasiado, pero yo sé que esto es efectivo para resolver este problema. Y después hay otra aproximación, que es la de aproximarse a las cosas, a los artefactos, a los cacharritos, entendiéndolos como objeto de estudio. Entonces ahí aparece un perfil curioso, ¿no? Todos conocemos a alguien que desarma cosas. Rara vez lo vuelve a armar después, pero en general el curioso es el que toma el objeto de estudio, lo desarma, qué sé yo, bla, bla, y después te cuenta cómo funciona, ¿no? Es como que va descubriendo esa función, ese mecanismo, eso que... Pero claro, según donde yo me posicione, también cambia la cultura tecnológica. El contenido cultural, específicamente tecnológico, cambia. Y hay una cultura tecnológica específica que claramente diferencia estos tres perfiles, que tiene que ver con que tienen una mayor capacidad de acción y por lo tanto mayor responsabilidad. Yo no le puedo pedir a un consumidor que tal vez no termina de entender una tecnología dada, que deje de hacer lo que hace voluntariamente y convencidamente, porque simplemente no lo sabe. Ahora, al curioso sí le puedo exigir alguna otra cosa más. Vos entendés un poco más de esto, entonces ya que lo entendés, ¿por qué no dejás de hacer esto o lo haces de otra manera? Pero después hay una cultura tecnológica general, que tiene que ver con mayor capacidad de acción, pero con respecto a la participación, no tanto con la responsabilidad de hacer, sino con la responsabilidad de participar. Básicamente, ¿por qué? Porque la cultura tecnológica general se diferencia de la específica, que la específica tiene que ver con la particularidad de cada uno de los artefactos y la general tiene que ver mucho más con las condiciones desde las cuales se produce el desarrollo tecnológico. Es decir, tener en cuenta que siempre hay un otro, tener en cuenta que hay bienes comunes, tener en cuenta que hay cierto tipo de conocimiento, tener en cuenta cuáles son las opciones tecnológicas en cada momento para cada solución, ¿no? Y por lo tanto, uno podría hacer una especie de mapita entre la intensidad de cultura tecnológica específica, es decir, aquella que tiene que ver con cada cacharrito, y la cultura tecnológica general, que tiene que ver con los sistemas de desarrollo tecnológico. Estos son los que ya conocíamos, el consumidor, el solucionista, el curioso. La idea del solucionista me lo robo de un tal Morozov, que es muy bueno, que destroza el discurso de Silicon Valley, digamos. Es muy interesante leerlo. Entonces, consumidor, solucionista, curioso. Cambian en el contenido de cultura tecnológica específica para una tecnología en particular, pero normalmente tienen muy bajo contenido de cultura tecnológica general, ¿no? El consumidor consume, chau, me olvido. El solucionista soluciona, chau. El curioso mira, aprende y chau. Cuando empieza a aparecer un otro, cuando empieza a aparecer la posibilidad de acción, de entender que hay un otro, que hay un sistema de desarrollo tecnológico, que hay opciones de diseño y demás, quiere decir que solamente cambiando esa intensidad de cultura tecnológica general, resulta que el consumidor podría transformarse en ciudadano, porque realmente tiene posibilidad de ser un actor que participa. El solucionista podría transformarse en un maker y el curioso transformarse en un hacker. Si ustedes piensan en esas tres ideas, ciudadano, maker, hacker, si los googlean van a ver que todos los ejemplos que van a encontrar son todos ejemplos que de alguna manera están más o menos comprometidos con sus actividades, cosa que el consumidor no, el solucionista no y el curioso tampoco. Con lo cual, esa idea de que la capacidad de acción que empiezan a tener por tener contenido de cultura tecnológica general se convierte en participación es muy fuerte y cambia claramente el perfil del consumidor. Por lo tanto,
los consumidores no son los únicos que estamos del otro lado. También podemos transformarnos en muchas otras cosas. Un poco el resumen, ¿no? Mayor nivel de cultura tecnológica en general, mayor posibilidad de revinculación. ¿Revinculación de qué? Revinculación técnica, cultural, representacional y en la gestión de cómo. Y mayor posibilidad de intervenir en el rumbo tecnológico. O sea, dar sentido, ¿no? Y ahora yo quería mencionarles algo que por ahí les puede servir cada vez que se encuentren con algún fenómeno o algún problema que tengan que analizar y que necesiten alguna base tecnológica, por lo menos desde este tipo de perspectivas. Ese esquemita de artefactos, dimensiones y demás tiene que ver con un trabajo que de alguna manera usó eso como un modelo que justifica una serie de criterios nuevos. Esos criterios nuevos, hay un señor que se llama Miguel Ángel Quintanilla, que lo llamó tecnologías entrañables, consiste básicamente de 10 criterios que dicen las tecnologías idealmente deberían ser de esta manera. Entonces, con una justificación, a partir de ese esquemita que estuvimos trabajando recién, uno puede decir por qué las tecnologías entrañables tienen sentido o no para plantear otra forma de desarrollo tecnológico. Después apareció este libro. Y este libro es interesante porque empieza como a vislumbrar otras cosas. Si nosotros cambiamos los criterios para hacer desarrollo tecnológico, podríamos evitar una serie de fenómenos que no están buenos. Por ejemplo, el de la imposición blanda. Lo que decíamos, ¿no? ¿Cuándo algo se convierte en deseable o no deseable? Bueno, como no podés venir con los tanques, venís con la publicidad, ¿no? Entonces, te machaco el imaginario de manera tal que algo se convierta en algo deseable para vos, aunque se pueda hacer de una manera mejor. Pero no importa, de alguna manera esto está hecho así, sirve que sea así, funciona que sea así, y lo terminamos comprando y lo terminamos considerando algo deseable, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta llamar imposición blanda. Resuelve las desvinculaciones, permite discutir lo que es deseable y lo que no es deseable. Y además esto, ¿no? Que el sentido de la técnica puede incorporarse a la cultura en forma amplia. Fíjense que hasta ahora hablamos de un montón de cosas, pero no hablamos específicamente de ningún cacharrito. Estuvimos hablando todo el tiempo de tecnologías, de artefactos, y hasta ahora nunca hablamos ni de megapíxeles ni de nada por el estilo. Y esta idea de dar sentido tiene que ver con dos cosas. Dar sentido tiene que ver con lo que le pasa a la gente intencional en ese contexto de uso, o sea, cada uno de nosotros cuando está del otro lado, que es cuál es el significado que tiene la tecnología para nosotros. Y la otra idea de sentido tiene que ver con rumbo, ¿no? Hacia dónde podría ir. Cuando digo hacia dónde podría ir, yo tengo un presupuesto que, claro, todavía no mencioné, porque a mí me parece demasiado evidente, pero no tenemos las tecnologías que tenemos porque son las únicas que podemos tener. De hecho, todo lo que nos rodea podría estar hecho de otra manera. Y si está hecho de esta manera, es porque hubo alguna decisión de hacerlo de esta manera, para hacerlo de esta forma, ¿no? Esa relación entre la forma y la función, o sea, cómo se diseñan las tecnologías, es muy amplia. No hay una sola solución jamás para que las cosas funcionen como funcionan. Por lo tanto, esta idea de intervenir en el rumbo, claro, a mí me resulta como muy evidente. Es decir, pero podrían ser de otra manera. Perfectamente podrían ser de otra manera. Como consumidores, casi siempre pensamos exactamente al revés, ¿no? Las tecnologías que tenemos son las que podemos tener, por alguna razón, que no conocemos. Dar sentido, dar significado, entenderlas, darles contenido, darles rumbo. Y eso implica básicamente dos cosas. Legitimar la forma en la que se hace el desarrollo tecnológico, que tiene que ver básicamente con, a través de ampliar nuestra cultura tecnológica, tratar de que esos agentes intencionales se revinculen de alguna manera. Y eso tiene que ver, como decíamos antes, ya no estamos hablando solamente de aparatitos que están de moda. Estamos hablando también de aspectos esenciales de nuestra construcción como humanos, o sea, básicamente hasta de supervivencia.
Y entonces, al final, lo único que me importa de todo esto es poder decidir sobre nuestra forma de estar en el mundo. Sí. Gracias. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que le quieran hacer a Martín? Creo que fue muy rico como para, por lo menos formular alguna cuestión. Sí, cómo no, Alejandro. Martín, en un momento de la presentación diferenciabas entre tecnologías fuera del mercado y las que, digamos, de algún modo no se cuestionan. Las que estarían fuera del mercado serían las propicias para, de algún modo, poner la lupa política o cuestionar un poco su legitimidad. La pregunta viene por el lado de cómo podríamos, me imagino que puede ser un poco problemático hacer la distinción. ¿Cómo podríamos justificar la distinción? Sí, tendría que escribir otro libro para eso. No tengo una respuesta clara. A mí particularmente me gusta tratar de salir de cuestiones o de modas políticas coyunturales y trato de llevarlo hacia algún criterio que sea un poco menos discutible. Por ejemplo, que algo sea un bien común es algo que le otorgamos nosotros como sociedad, ¿no? Es decir, nosotros consideramos que el agua es un bien común o no. Con lo cual hay una especie de decisión que se toma en sociedades jurídicamente organizadas que deciden qué cosa queda en el ámbito privado, qué cosas del ámbito público y qué cosas podrían considerarse como bienes comunes. Esa discusión para mí todavía es muy política, por un lado, pero por otro lado está muy lejos de darse. Es decir, tenemos la idea de la propiedad privada que traemos desde hace 300 años, la idea de lo público, la idea de lo común prácticamente está olvidada. Si lo pasás por ahí, yo creo que es una punta como para empezar a pensar qué cosas podrían ser apropiables y qué cosas no. Para mí el mejor criterio por ahora pasa más por ahí, por lo menos para empezar a discutir. ¿Algo más, Alejandro, querés? ¿Algún otro compañero quiere decir algo? Porque si no, me quedé pensando en esto, ¿no? Que yo imagino que históricamente siempre ha habido ese gap entre los sabios y el ciudadano a pie. ¿Hoy tenemos alguna ventaja para que ese gap se acorte? Es decir, hay mucho más información, hay gente que, digamos, gente común, por decirlo de una manera, que puede acceder a información, puede probar cosas. Está el caso de los makers y los hackers que tú mencionabas, pero a su vez todo eso es cada vez más complejo. Digo, ¿ese gap se va a mantener siempre o estamos en una situación favorable ahora? Pregunta fácil es ninguna. Hay un tema, yo creo que por eso, justamente por una pregunta de ese tipo, es que trato de separar lo que es cultura general específica de cultura tecnológica genérica, digamos. La cultura tecnológica general es algo que tiene que estar en la escuela. Es decir, la forma en la que hacemos las cosas, todas las consecuencias, cómo son las relaciones, cómo son las enormes redes bestiales de diseño y producción, que en general son cientos y cientos de personas. Todo ese tipo de esquemas, cómo son los esquemas de dilución de responsabilidades, todo ese tipo de cosas, eso es cultura tecnológica general. Ahora, siempre van a estar los expertos, claramente. El tipo que sabe de mecánica cuántica para diseñar un microprocesador, y bueno, sí, eso es un gap de conocimiento que yo seguramente no voy a poder transitar, ni en la escuela secundaria, probablemente ni siquiera en la universidad, sino que tenga que hacer todo eso y además especializaciones, no sé durante cuántos años, para trabajar en una fábrica de chips. Pero por eso te digo, son dos cosas bien diferentes. La general, yo creo que hoy tenemos una situación bastante favorable. Favorable estructuralmente. Ahora, desde el punto de vista del comportamiento,
no prestamos mucha atención, ¿no? Esto de la sociedad de la información y el conocimiento está buena estructuralmente porque tenemos acceso a información, por ponerlo de alguna manera. Pero cada vez sabemos menos de las cosas. Es como muy raro, ¿no? Tenemos como creencias, tenemos fe en una especie de linealidad del desarrollo tecnológico, tenemos fe en que Google nos va a salvar de no sé qué, tenemos fe en un montón de cosas en la sociedad de la información y el conocimiento. Raro. O sea, no sé, algo estamos haciendo mal, pero no tiene que ver con el conocimiento específico, tiene que ver con cultura tecnológica en general. No sé si te respondí. Está bien. No, el gap de conocimiento específico siempre va a estar, claramente. Evidentemente no sos un optimista radical. Para nada. Es más, en privado soy muy pesimista. Esto que está haciendo Martín, se podría encuadrar en eso que se llama filosofía de la tecnología, en realidad es una especie de subdisciplina relativamente reciente en términos históricos. Tiene unos 100 años más o menos, históricamente no es mucho, aunque ya han pasado mucha gente por él. Y el problema de la tecnología empezó a preocupar a la gente cuando la tecnología de pronto pareció que no nos dejaba mucho resquicio y que si vos te subías a un tren y el tren empezaba a marchar, no podías decir ahora me bajo, sino que tenías que esperar que llegara a otra parada. Entonces hay como un cierto determinismo tecnológico, o algunos lo vieron como que ya ese tren nos subimos y ya no nos podemos bajar, digamos el tren en términos de metáforas. Y hubo una vez un autor que a mí me gusta mucho, y supongo que también a Martín, que se llamaba Landon Winner, que es un filósofo de la tecnología, que habló de que nosotros éramos sonámbulos tecnológicamente, es decir, que usábamos las cosas, pero no nos apropiábamos de ella, un poco para seguir eso, no la usábamos, pero no nos apropiábamos, pero en el sentido que decía Martín, ¿no? Es decir, a ver, pasemos de la categoría de consumidores a ciudadanos, es decir, a poder hacer cosas con eso, a decidir en alguna medida, capaz que pequeños resquicios para decidir. Y bueno, el laudatorio va entonces en que estas propuestas que tú estás haciendo junto con Miguel Ángel Quintanilla, van en la línea esa, ¿no? De tratar de despertar al sonámbulo. Y por eso, bueno, felicitaciones, porque realmente comparto plenamente tu pensamiento sobre el tema. Así que bueno, agradecerle a Martín que estuvo acá, que nos ayudó a pensar también con todo esto y que tiene que ver además para los que son estudiantes de nuestra asignatura y como bien decía Martín, a quienes trabajan en comunicación e información, las carreras que damos acá en esta facultad, cuán importante se ha convertido pensar la técnica para entender esos desarrollos académicos, profesionales, etc. Así que todas estas contribuciones creo que son totalmente bienvenidas y útiles. Bueno, muchas gracias nuevamente, Martín.